Fantasía. Bueno, y ya de retorno en su programa favorito en un 2x1 Express. Y como le decía, tenemos por aquí a Ricardo Rosario, ¿verdad? Y la sección más esperada por los colmaderos en el país entero, ¿verdad? Esta sección Detallistas Unidos. Buen día, Ricardo. Muy buenos días, Detallistas Unidos en un 2x1 Express y Revista del Comercio, ¿verdad? Que se suma a esta transmisión en el día de hoy, ¿verdad? Porque todo lo que salga por aquí va en vivo y directo para Revista del Comercio. Y como usted decía, un invitado de lujo que tenemos en el día de hoy, don José Segura, un amigo, un hermano. Buenos días, un grato placer estar con ustedes y con el público que siempre sigue este espacio. Gracias por invitarme nuevamente. Mire, cerca de 20 años tenemos con José Segura, ¿verdad? José Segura y Fenacer también. Claro. Yo me recuerdo con Henry Ebrard, ¿verdad? Henry el Ebrard. economista. Todos esos eventos y todas esas actividades que se realizaron con don José Segura, un experto en los temas tributarios. Nosotros en el 2005 comenzamos a trabajar lo de la ley 55705 con don José Segura. Hicimos varias jornadas de adecuación fiscal y trabajamos la propuesta del pacto fiscal, el pacto económico y social que la FENACER propuso en el 2006, que eso ocupó toda la atención ciudadana. Propusimos varias reformas en el ámbito tributario, muchas de las cuales se llevaron a cabo, varias amnistías fiscales que fueron llevadas también de la mano. El procedimiento simplificado de tributación que se hizo en ese entonces también fue parte de un aporte que se trabajó con... Es decir, que autoridad tenemos para hablar. O sea, porque hay gente que dice que el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Tenemos derecho a la palabra. Y a pesar de todo eso, cosas que se han hecho, como es el caso de ya después antes, ¿verdad? Ya en el 2008 se hizo una ley para las MIPYMES, la 48808, luego se hizo una modificación a la ley de Industria y Comercio, se creó el viceministerio de MIPYMES. Se ha avanzado mucho en ese sentido, pero todavía nos queda una brecha muy grande en lo que respecta a la formalización, a la informalidad en la República Dominicana. Y por eso hemos traído el tema hoy, la formalización sin temor. Don José Segura. Bien, bueno, el tema ha sido llevado, ha sido traído. Es mucho lo que se ha avanzado, es mucho lo que ha hecho el gobierno, el Estado, en procura de eficientizar los procesos para que aquellos que están informales se integren al sistema. Sin embargo, hay factores que influyen para que una persona que ejerce una actividad económica y que debería estar tributando no lo esté. Dentro de esos factores que influyen es que parece y resulta un poco controversial y contradictorio a la vez que mucha de la informalidad surge de la formalidad. O sea, mucha informalidad se produce en la empresa formal porque en ocasiones el que está brindando el servicio le dice a la empresa formal: no te voy a dar la cédula, no te puedo dar factura. Pero ¿qué ocurre? El señor del pueblo, que es el que sabe hacer la pieza, la que la empresa necesita, y él es el que sabe.
Sí. donde él es que hay que ir. Entonces ya ahí se crea ese vínculo donde se va a proteger esa informalidad. Otra cosa es que es muy difícil también en un sistema complejo dar un salto de pagar 0 impuestos a tener que lidiar con todo lo que implica el cumplimiento tributario. Porque tenemos la seguridad social, una microempresa con 5 o 6 empleados, la carga tributaria que tiene que llevar con la seguridad social, con el manejo de ITEVI, comprobantes fiscales, todo eso. Y entonces siempre hemos abogado, lo hicimos desde la FENACER, lo hemos hecho siempre. Don Manuel Ortiz también ha hablado mucho de ese tema, usted, Ricardo, de que se mide al pequeño comerciante, al pequeño empresario, exactamente igual que el grande, las mismas tasas, los mismos procesos, a pesar de que existe, tal como usted lo dice, un procedimiento simplificado de tributación y ahora un régimen simplificado de tributación que basado en ingresos de casi 11 millones de pesos y uno de compra que está en 49.372.000 y algo. O sea que esa parte pues facilita un poco que algunos comerciantes puedan integrarse al sistema. Ahora, ¿cuál es la situación que se presenta? El que está fuera del sistema no tiene las facilidades que tiene el que sí está tributando, el que sí está en el sistema. Por tanto, lo que nosotros consideramos que para una formalización sin temor, tiene que haber obligatoriamente una voluntad política y tiene que dársele facilidades a los pequeños contribuyentes para que se puedan integrar sin trauma. Don José, en el país existen las microempresas que son de subsistencia, que son las más pequeñitas, Ricardo, que tienen menos de 2 personas. Las microempresas ya de acumulación que pueden llegar hasta 10 empleados. La micro, sí. La micro. Y entonces luego vienen las pequeñas que tienen más de 10 empleados hasta 50 empleados. Y luego están las medianas. Ahora, las medianas son de 50 empleados. De 51 en adelante hasta 200. Creo que son 150. Hasta 200. Hasta 200. Bueno, el tema es que donde hay muchos problemas para poder formalizarse es precisamente en las micro y pequeñas empresas. Sí, pero precisamente, don Manuel, es el tema que, por ejemplo, una micro tiene que pagar igual la misma tasa del 27% que paga una empresa mediana, una empresa Eso no pequeña, puede ser. Una empresa grande. Tiene que pagar exactamente la misma tasa de contribución a la seguridad social por los empleados que tiene. Imagínese, usted tiene una pequeña empresa, por ejemplo, de asesoría. Usted tiene 5 empleados. Tiene que pagar local, tiene que pagar energía eléctrica, tiene que pagar la seguridad social, tiene que pagar todo. Entonces, por eso muchos dicen, bueno, ¿cómo yo puedo hacer todo esto? Si yo tengo un pequeño negocio, ahora tengo que tener un contador o alguien que sea especializado que me lleve todo esto. Y entonces, ¿qué pasa? Eso le encarece la operación. Eso es imposible. Y entonces lo que hacen es que dicen, bueno, el día que me agarren, yo resuelvo. Pero a veces, cuando quieres resolver, y tenemos los casos,
ya se le hace tarde porque cuando eso que dicen, por ejemplo, no te voy a dar factura, ocurre que la empresa le hace una factura de compra, la envía con su cédula a la Dirección General de Impuestos Internos, le va acumulando un monto, porque cada vez que le brinda un servicio a una empresa, la empresa va a tratar de poder enviar ese costo, ese gasto a través de su formato 606. ¿Y qué va a pasar? Que en un momento determinado se va a disparar la alerta en la Dirección General de Impuestos los ingresos Internos de ese individuo. Ajá, y cuando viene a ver, la ley prevé 5 años de prescripción para los que nunca han declarado y 3 años para los que tienen algún tipo de incumplimiento. Y cuando usted viene a ver, los recargos y los intereses van a ser bastante altos. Entonces, la idea es que usted utilice algunos de los mecanismos que tiene la administración a disposición para los pequeños comerciantes y se integre en el sistema con su RNC, porque eso le va a dar facilidades, por ejemplo, para obtener crédito, para ser un suplidor del Estado, en fin. Pero todavía esa parte sigue compleja. Y yo recuerdo que en la primera convención de negocios del grupo de Detallistas Unidos, que tanto usted como Ortiz, como el senador de la provincia de Santo Domingo, hablaron en esa convención y pusieron el tema sobre el tapete. Posteriormente, nosotros tuvimos una reunión con el presidente de la República y se le planteó la situación al presidente Ortiz. Hablaba, bueno, pero una ley, le hablamos del proyecto de ley del senador y el presidente decía, no, no es una ley, es voluntad política. En términos claros, bien claros, 5 puntos que el gobierno pudiera hacer para verdaderamente un registro simplificado de empresas y un monotributo que con eso esas microempresas puedan estar al día, poder bancarizarse, poder tomar préstamos. 5 cositas vamos a sugerirle a la gente en el día de hoy. Fíjese, recuerdo muy bien a Juan Hernández. Es que no es tan sencillo. En un momento determinado en su administración, Juan Hernández hizo una especie de selección de contribuyentes pequeños y censo y le enviaba una determinación de un monto relativamente pequeño para muchos, pero eso no fue fácil. Porque, una autodeclaración. Sí, una declaración. Y muchos no la aceptaban. O sea, no es que no se han buscado mecanismos. Ahora, ¿dónde está el tema? Yo pienso que hay que comenzar con una revisión obligatoriamente de la tasa efectiva de tributación. ¿Qué es eso? La tasa efectiva de tributación. Del régimen que ya existe. Del que existe y de cualquiera que se establezca para los pequeños contribuyentes. Eso es el impuesto entre los ingresos. Eso me va a dar un número. Entonces, en el reglamento, precisamente del RCT, ahí están, y en la norma 07-14, ahí están los porcentajes. Algunos de esos porcentajes para determinadas actividades lucen y resultan un poco elevados. Son elevados. Entonces, al ser tan elevados, la gente dice, bueno, es que mi negocio, mi pequeño negocio no resiste esos porcentajes. Entonces, eso sería un punto a discutir. Otro punto es que no es fácil una tasa de un 27% para un pequeño comerciante. También debería haber una tasa diferenciada, la hubo en el país, obviamente. El Código Tributario, Ley 11-122, hizo muchas modificaciones y precisamente se quedaron
3 tasas para las personas físicas, que comienza con un 20, un 15, un 20 y un 25, y para las personas jurídicas que se ha ido manejando, ha variado, ahora mismo está en un 27%. Y Yo creo que también vale una revisión en ese sentido, o una revisión obligatoriamente de la ley 8701 de Seguridad Social, porque es que yo tengo que tributar exactamente con lo mismo porcentaje que tributa cualquier empresa grande. Entonces, creo que ese es un punto también que debe tomarse en consideración. Don José, en el gobierno de Danilo Medina también se hizo una modificación con el régimen simplificado de tributación, pero luego se le quería cobrar, creo que un 1.5% de las compras, ¿verdad? Y eso generaba impuestos, por ejemplo, en algunos negocios de hasta 100.000, 150.000 pesos. Esa es la tasa efectiva de tributación. No, ya eso fue un régimen que era directo hacia las compras. Pero eso no resolvió. Eso no resolvía nada, porque tú estabas pagando precisamente no sobre la base del beneficio que obtenías, sino era un impuesto a las ventas. ¿Quién se iba a coger a eso? A Nadie. los ingresos. Un impuesto a las ventas. A las ventas. Exactamente. Pero mire lo siguiente, Ricardo. El presidente Luis Abinader duró alrededor de 1 hora con un grupo de comerciantes, incluido usted y yo, que tuvimos el honor de estar ahí. Pero yo espero que ahora, el 27 de febrero, el presidente Luis Abinader se pronuncie en ese sentido. Ya sea... porque hay que hacer un cambio muy radical. Como está conformado ahora mismo el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, no se le da el nivel de importancia que tienen las micro y pequeñas empresas. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo, don José, de que una campaña de formalización sin temor pudiera comenzar con la gente que tiene establecimientos, ¿verdad? Gente que está establecido? Porque obviamente que una manifestación de informalidad consiste en que una persona tiene una finca de plátano en Asua, yo voy con un camión, compro los plátanos, los llevo al mercado, el mercado se lo vende al colmado, se lo vende a la guaguita platanera o se lo vende a otro revendón, y esa cadena de informalidad, ¿verdad?, no para hasta que llega al consumidor. Pero ese mismo productor de plátano de Asua también le vende a empresas formalizadas, y ahí esa empresa formalizada le exige que para poderle pagar tiene que darle una factura con comprobante fiscal. ¿Cómo usted cree que se pudiera manejar esta condiciones, ¿verdad?, tan atípicas que tenemos en el país? Mire, en la cadena siempre va a haber un escape. Eso no es controlable 100%. Hasta en países muy desarrollados hay lo que se conoce como una evasión dura que ronda, según las estadísticas, en un 20%. Eso es inevitable. Y otra cosa también que hay que tomar en consideración es que para la administración también resulta en ocasiones poco atractivo, porque el costo de administración con relación a lo que se pudiera recaudar en determinado sector no compensa. Entonces siempre va a haber... Ellos dicen que no es de interés fiscal. Exactamente. Con esa palabrita así tan fina. Exactamente, ¿verdad? No es de interés fiscal. Entonces, los mecanismos tienen que estar obligatoriamente en lo grande, en lo que le suplen, porque mire cómo funciona. No hay empresa grande sin comerciante pequeño. Oiga, no puede ser. Es verdad, pero oiga lo siguiente, aquí venía un consultor colombiano que decía, Pedro Troncoso me parece que se llamaba, decía, si ventas quiere lograr, ayuda el cliente a comprar. Entonces yo diría así mismo, si empresas quiere formalizar,
ayuda también a formalizar. Sí, porque la formalización de la empresa va de la mano, ¿verdad?, con la formalización del empleo. O sea, del empleo. O sea, una empresa, por pequeña que sea, formalizada mínimamente, bueno, pero si tiene 3 empleados tan formalizados, ahora tiene que hacerse la revisión de la seguridad social para que eso pueda pasar, porque es muy fuerte la carga. No, que se aplique el régimen contributivo subsidiado. Efectivamente. Esa es la solución. Ricardo, llegamos ya al final, don José, de la sección. Pero hay, reporta sintonía un amigo suyo. Yo le voy a pedir al director que lo coloque ahí, ¿verdad? Mire ahí, reporta sintonía. Norberto Leiva. Y don Deli Mateo, esa foto fue tomada en las matas de Farfán. Ese es el presidente de la Asociación de Comerciantes Nueva Generación allá en las matas de Farfán. Y Norberto pues estaba de visita por el sur profundo y eso es parte de esa unificación de Detallistas Unidos, que no importa el lugar donde tú estés, ahí están los Detallistas Unidos. Sí, así es. Bueno, don José, finalmente... Bueno, muchas gracias, un placer estar nosotros aquí. Estamos muy contentos de sus apreciaciones y recomendaciones. Ricardo, despide la sección. Bueno, señores, ya ustedes saben que esto va por Nexo, esto va por Revista del Comercio, y la verdad es que hay muchas cosas que vienen, estamos trabajando, esperamos, como dice Ortiz, que el próximo 27 de febrero, el presidente tiene que presentar sus memorias ante la Asamblea del Congreso, pues pueda anunciarse cosas que vayan en favor del sector de las MIPYMES, en favor, como siempre, del país. Nos vemos la próxima semana. Perfecto. Vámonos ahora a una pausa y cuando retornemos, tendremos por aquí a Luis Méndez y los deportes. Adelante, director.